El despertador rompió el silencio del apartamento como una espada y arrastró a Egor Savélievich Terikov de un sueño profundo. Eran las 5:30 de la tarde a esa hora. Ambiguo en el que el día aún no se ha despedido, pero la noche ya empieza a estirar su oscuridad. Con un gesto automático silenció la alarma de su desgastado móvil, abandonado en la mesilla de noche con la pintura descascarada. Una vuelta más. Camarero nocturno, esta vez en el papel de un asistente de estacionamiento de lujo donde sueños caros dormían al amparo de un salario que apenas alcanzaba para pagarla facturas y llenar la despensa. En el baño, el agua fría del grifo fue un shock necesario para la cara. El espejo devolvió la imagen de un hombre de 42 años, con el pelo ya oscuro, salpicado de pelos blancos, profundos surcos alrededor de los ojos y la marca indeleble de noches sin dormir y días dormidos a toda prisa. Viste el uniforme azul con el escudo de la compañía de seguridad cosido en el pecho, era como ponerse una armadura. Golpeado, en realidad no protegía, pero daba la ilusión de autoridad. En los bolsillos, el inventario de un soldado en tierra de nadie, una linterna resistente, un paquete de cigarrillos arrugados, el encendedor que falló en el primer intento, una navaja plegable. Herencia de un abuelo que ya no estaba allí para explicar su valor real, y el viejo radio es más probable que capte interferencias de una estación pirata que la voz humano. 20 minutos en autobús, ventana abierta a los patios grises del barrio norte, donde la vida seguía su ritmo cansado. Octubre insistió en ser generoso ese año, presentando a la ciudad un cálido crepúsculo, el último aliento de un verano que se negó a irse. En la parada zona industrial, Egor se bajó y caminó por la últimos 300 metros hasta Premium Auto, un oasis de metal pulido en medio del desierto de naves abandonadas y naves devoradas por el tiempo. Un muro alto de láminas corrugadas rodeaban el terreno, del tamaño de un campo de fútbol, donde impecables hileras de autos mostraban su silenciosa jerarquía, desde sedanes nacionales humildes en su funcionalidad, a los monstruos alemanes y japoneses, aquellos que los propietarios preferían confiar en un vigilante que dejarlos a merced de los patios residenciales. Michaliich ya lo estaba esperando en la puerta, con el rostro marcado por una cicatriz que atravesaba la mejilla izquierda a modo de advertencia. Por fin, Terikov, refunfuñó su colega. Girarse sosteniendo en alto un termo de té barato. Pensé que ibas a llegar tarde otra vez como. ¿Otra vez? Está bien, Michaliich. ¿Alguna novedad? El otro se encogió de hombros. Tranquilo. Solo el propietario de aquel BMW X5 negro vino a recoger el coche para finales de semana. El resto, rutina. Un gesto vago señaló las sombras del almacén. Abandonado. Hay algunos borrachos merodeando por ahí. Vi a 3 antes. Estén atentos. Egor asintió. Esos elementos sociales, como los llamaban en los informes, eran plagas del barrio, cazadores de cobre, cristales para romper, radios para robar. Rara vez se atrevieron a invadir el estacionamiento, pero el hambre y la desesperación no tienen límites. Michaliich le entregó la lista de patrulla y las llaves de la caseta de vigilancia antes de despedirse. Hay un problema con el cableado, la luz parpadea. El electricista prometió venir mañana. Aparte de eso, tranquilidad. Y se fue, dejando a Egor solo con 100 coches y 8 horas de oscuridad por delante. Dentro de la caseta de vigilancia, el olor a cigarrillos de baja calidad. Calidad mezclada con el aroma amargo del té reutilizado. En un rincón, un pequeño televisor mostraba noticias sin sonido, mientras una vieja radio reproducía una melodía instrumental, lo suficientemente suave como para no irritarte los nervios en una noche larga. A las 9:30 hizo la primera ronda, la linterna cortando la oscuridad como una espada, dejando al descubierto capós brillantes y los espacios vacíos entre los vehículos. Todo en orden. Juntos. En la pared del fondo un montón de escombros, los restos de la renovación de un almacén. Vecino, recordó que incluso el progreso deja cicatrices.
A las 11 anotó en el registro de incidencias, 10:50. Ronda realizada. Nada que anotar. Sacó de su mochila un sándwich de mortadela y un termo con té frío. Encendió la televisión. Bajó solo para tener compañía. Un programa recordó hechos de hace 7 años. Imágenes de los años 90 que parecían de otra época, aunque el tiempo no hubiera. Gasté tanto. Cerca de la medianoche la lluvia comenzó a caer, golpeándola. El techo metálico de la caseta de vigilancia como dedos impacientes. Egor sirvió más té, encendió un cigarrillo y dejé que el humo se disipe en el aire húmedo. Noches como esas solían ser monótono, casi aburrido. A veces se preguntaba por qué diablos necesitaban un vigilante allí. En 2 años no había pasado nada grave. A lo sumo, unos adolescentes saltaron el muro para fumar marihuana en el coche de otra persona. Más por diversión que por despecho. En la segunda ronda, la lluvia fue intensa. La capucha de la chaqueta no era suficiente para contener el agua que corría por el asfalto formando charcos que reflejaban la luz parpadeante del flash. Entre los autos algo llamó su atención, la puerta del conductor de el Mercedes blanco en el tercer pasillo parecía entreabierto. Se acercó iluminando el interior. Falsa alarma, estaba cerrado. Al regresar a la caseta de vigilancia, un ruido. El sonido metálico resonó desde el otro lado de la pared, como si alguien hubiera pisado una lata. Se detuvo con los oídos alerta. Solo la lluvia, respondió el silencio. Probablemente un gato o uno de los muchos perros que deambulaban por la zona industrial, dueños de un reino de sombras y basura. A las 2:30 de la mañana ganó el cansancio. Egor se quedó dormido en la silla. La cabeza colgando hacia adelante balanceada por el ritmo hipnótico de la lluvia. Hasta que el golpe lo devolvió a la realidad. Algo metálico había caído, o había sido arrojado cerca de las puertas principales. Saltó mirando por la ventana sucia de la caseta de vigilancia. Bajo la luz amarilla del farol, 3 figuras se movían con objetivo. Uno de ellos estaba trabajando en la cerradura con una herramienta, los otros 2 vigilaban, cuerpos jóvenes y ágiles vestidos de negro con sombreros calados sobre sus cabezas. Caras. El corazón de Egor se aceleró. En 2 años nunca había visto nada parecido. El protocolo era claro, llamar a la central de la empresa y a la policía. Pero solo la radio funcionaba cuando quería y el móvil solo captaba señal en campo abierto. Sin hacer ruido, abrió la puerta y salió, agachándose entre los coches. Necesitaba acercarse lo suficiente para ver mejor y, quién sabe, poder. Una conexión. La lluvia amortiguaba sus pasos, pero también hacía difícil oír lo que estaba pasando. Sucedió al frente. A 30 metros de las puertas, se arrodilló detrás de un Ford azul y se asomó. La escena se hizo clara, el más joven del grupo estaba de espaldas a la calle. Presta atención a cualquier movimiento. Otro hombre forzó el candado con unos alicates o algo así similar, mientras el tercero, más corpulento, impaciente, daba órdenes en voz baja. La cerradura cedió. La cadena cayó al suelo con estrépito y las puertas se abrieron. Lentamente como las fauces de una trampa. Egor sacó su teléfono móvil del bolsillo e intentó marcar el número del centro. Hola, vino un voz adormilada al otro lado de la línea. Este es Terikov de Premium Auto, susurró con la boca seco. Tenemos un robo. 3 personas irrumpieron en la puerta. ¿Qué? No escuché. Bien. Repita. La llamada se cortó. En la pantalla, no hay una barra de señal. Mientras tanto, los intrusos entraron al terreno, moviéndose entre los autos con determinación. Lo más. Una luz fuerte iluminó las placas con una linterna, deteniéndose aquí y allá frente a los modelos. Más caro. No eran ladrones oportunistas. Buscaban algo específico o tal vez solo la presa más valiosa de la noche.
El instinto de supervivencia de Egor Sabelievich se encendió como un faro en la oscuridad. No puede ser real, repitió su mente, pero los sentidos no mentían. El aire olía a aceite quemado, metal retorcido y algo más, un olor acre como a carne podrida. Mezclado con ozono. La criatura, ahora a unos metros de distancia, no emitió ningún sonido. El ancho pecho subía y bajaba a un ritmo lento, casi mecánico, como si cada respirar era un esfuerzo calculado para contener la furia que hervía debajo de ese piel gris y fosforescente. Las venas, si eran venas, latían con una luz tenue e intermitente como cables eléctricos defectuosos debajo de la superficie. Las manos, desproporcionadas, terminaron en dedos largos y articulaciones nudosas, capaces de aplastar huesos con la misma la facilidad con la que un hombre aplasta una lata de cerveza. Egor tragó saliva. El sudor le corría por la espalda, pero no se atrevía a moverse. Cualquier movimiento podría interpretarse como una amenaza. O como una invitación. Dentro del BMW destruido, el bandido gimió con los ojos muy abiertos por el terror. Sangre corrió por su rostro mezclándose con lágrimas. No fue idea mía, solo quería la coche, tartamudeó, las palabras saliendo rotas por el dolor. La criatura inclinó su cabeza a un gesto casi humano, si no fuera por la forma en que se rompió el cuello. Como si las vértebras se reordenaran para acomodarse al ángulo imposible. Entonces, ella dio un paso adelante. Egor retrocedió sin querer y sus talones golpearon el parachoques deformado del Gazelle. Correr. Gritar. Haz algo. Pero sus músculos estaban paralizados como si el miedo se había infiltrado en cada fibra, convirtiéndolo en una estatua. Fue entonces cuando oyó el sonido de nuevo, ese gruñido gutural, vibrando en el pecho de la criatura como si el rugido de un motor a punto de explotar. Esta vez, sin embargo, hubo algo diferente. 1. ¿Nota de anticipación? El bandido del coche también debió haberlo oído. Con una última mueca de desesperación. Se quitó el cinturón de seguridad y trató de salir a través de las ventanillas rotas. La criatura no se movió. No era necesario. Cuando el hombre cayó al asfalto, cojeando y ensangrentada, ella simplemente le tendió la mano. Dedos cerrados alrededor. Su tobillo con precisión quirúrgica. El grito que siguió fue ahogado por cuestión de segundos, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Egor cerró los ojos. No mires. No respires. No existe. Pero el silencio que instalado era peor que cualquier sonido. Cuando finalmente se atrevió a abrir los párpados, la criatura estaba agachada, con la espalda inclinada sobre algo que ya no se movía. Su boca, si se le podía llamar boca, se abría y cerraba en movimientos lentos de masticación. Como un animal saboreando su último bocado. Y luego ella se puso de pie. Los ojos negros, tan profundos como pozos sin fondo, lo miraron fijamente. No hubo ira. Allá. No hubo hambre. Solo había una curiosidad fría, casi clínica, como si Egor era un espécimen bajo el microscopio de un científico indiferente. La criatura inclinó su cabeza hacia el otro lado y algo hizo clic en su mandíbula, un sonido húmedo como huesos cayendo en nuevas posiciones. Egor sabía que debía huir. Que cualquier segundo extra era un segundo robado. De muerte. Pero sus piernas se negaron a obedecer. Era como si el aire mismo se había vuelto pegajoso y pegajoso, impidiéndole moverse. La criatura dio dar un paso. Luego otro. Las luces de los faros rotos del BMW se reflejaban en su piel húmeda, creando un patrón de sombras danzantes que parecían respirar juntas. Consigo. Fue entonces cuando Egor vio las marcas. No eran cicatrices. No eran tatuajes. Eran símbolos, líneas entrelazadas. Grabados en la carne gris como si hubieran sido quemados con un hierro. Alguno
Parecían runas antiguas, otras parecían diagramas mecánicos, esquemas de algo. Eso no debería existir. Y en el centro del pecho de la criatura, justo donde un corazón humano, había un símbolo más grande, un círculo dividido por una línea sinuosa. Como serpiente que se devora su propia cola. Uroboros. La palabra resonó en su mente antes de que supiera por qué. Y luego, como si respondiendo a su pensamiento, la criatura sonrió. No era una sonrisa humana. Fue el estiramiento de la piel demasiado fina sobre dientes demasiado afilados, un gesto. Lo cual no transmitía alegría, sino la absoluta certeza de que el partido había terminado. Egor Sabelievich supo con gélida claridad que no saldría vivo de aquella noche. Y peor aún, alguien, o algo, había dejado allí a esa criatura. A propósito. La piel de la criatura brillaba a la tenue luz de la farola rota, revelando manchas oscuras. Oscuros e irregulares, rastros secos de comidas pasadas. Tus dedos, largos. Demasiado para cualquier anatomía humana, terminaban en garras negras como el carbón. Curvado y lo suficientemente afilado como para desgarrar no solo la carne sino también la ilusión de seguridad que Egor todavía estaba tratando de agarrar. Y donde debería haber estado una cara, no había ninguna. Nada más que una superficie lisa, casi pulida, con dos profundas cavidades en él. Lugar para los ojos y una hendidura vertical donde debería estar la boca. Por favor, susurró el niño herido en el asiento trasero del BMW, con la voz entrecortada por el miedo y el dolor. No terminó la frase. No tuvo tiempo. La criatura se acercó inclinándose con gracia sobre el coche destrozado. Depredador que te revolvía el estómago. Largos brazos se deslizaron sobre el cristal. Rotos como serpientes entrando en un agujero. Egor instintivamente retrocedió sus pies. Arrastrándose sobre la grava, con los ojos fijos en el suelo, cualquier cosa para evitar ver lo que vendría después. Pero los sonidos eran ineludibles. El crujido de los huesos es aplastados como ramitas secas. El sonido húmedo y codicioso de algo siendo devorado con un hambre que no era solo física, sino ancestral. Luego, silencio. Cuando Egor finalmente se atrevió a mirar, en la tapicería solo quedaban manchas oscuras. Desgarrado como si las vidas de los tres jóvenes hubieran sido succionadas del coche. Dejando atrás solo el olor metálico de la sangre y el eco de sus gritos. Sordo. La criatura se enderezó. Ahora ella lo miró. Egor apretó con más fuerza la daga heredada de su abuelo y la fría hoja le cortó la palma. Sudoroso. Sabía que ese trozo de metal no serviría de nada. Si la cosa hubiera. Despachó a tres hombres fuertes como si fueran presas frágiles. ¿Qué hizo? Nocturno, cincuentón y con úlcera, podría hacerlo. Pero en lugar de ataque, la criatura simplemente miró. No había odio en ese vacío donde los ojos deberían serlo. No hubo hambre. Solo una atención indiferente como si era un insecto curioso que permanecía en el camino de algo mucho más grande. Por unos segundos que parecieron horas, permanecieron así, el hombre tembloroso con la respiración contenida, y eso inmóvil como decidiendo si valió la pena el esfuerzo. Entonces, sin hacer ruido, la criatura se giró y caminó hacia él. Esquina más alejada del estacionamiento, donde un montón de escombros de construcción. Abrió una boca negra de sombra. A medida que se alejaba, su contorno comenzó a cambiar. Se desvanecen como pintura que se disuelve en agua. Un paso. Dos. Y luego ella entró. En la oscuridad, no como alguien que se esconde, sino como alguien que pertenece a ella. Egor se quedó solo. A solas con el coche destrozado, con el olor a sangre coagulada, con la certeza de que el mundo tal como lo conocía acababa de partirse por la mitad y que algo andaba mal. Ahora respiraba del otro lado. El sol de la mañana lo encontró sentado en la caseta de vigilancia, con los dedos entrelazados alrededor de una taza de té frío, ojos hinchados por el cansancio. Cuando Michalik llegó a las 8. Egor le habló del intento de robo, del accidente, de los ladrones que habían escapado. Dejando atrás solo el coche aplastado.
En la oscuridad no podía ver él. Caras, mintió con voz ronca. Michalik meneó la cabeza, escupió en el suelo y llamó. A la oficina. 1 hora más tarde llegó la milicia. El investigador anotó el informe y fotografió el BMW. Destruidos y las puertas derribadas. En el protocolo escribió, los individuos no identificados invadieron el terreno con la intención de robar. Durante su huida dañaron el vehículo y escaparon. No se hicieron preguntas sobre el paradero de los ladrones. Nadie se sorprendió por la chaqueta vacía y la daga encontradas en el lugar registrado. Como pertenencias abandonadas por delincuentes. El propietario del BMW recibió el seguro. Las puertas han sido reparadas. Y todo volvió a la normalidad. Pero no era normal. No para Egor. Todas las noches, durante sus rondas, se detenía junto al montón de escombros en el rincón más alejado. Desde el estacionamiento y fijó sus ojos en la sombra. A veces juró que vi algo moverse allí. Dentro de... A veces oía un susurro bajo como el de hojas secas aplastadas por pasos que no hicieron ningún sonido. En los 2 años siguientes a esa noche hubo 3 más. Intentos de invasión. Y en cada uno de ellos por la mañana, Egor solo encontró ropa vacía esparcida por el suelo y señales de lucha. La milicia atribuyó los casos a ajustar cuentas entre bandas rivales. Egor guardó silencio. Y en secreto sintió alivio. Es desolador saber que de alguna manera la justicia, o lo que sea que fuera, todavía actuó. Pero la justicia, como bien sabía, no siempre viene de las manos que esperamos. Vigilancia. Intenté unirme a ellos, mirar en la misma dirección, pero la oscuridad del bosque se lo tragó todo. Aún así, poco a poco comencé a sentir lo mismo. Malestar que los perturbaba. Como si algo o alguien estuviera realmente ahí. Mirando desde detrás de los árboles. Como a las 2 de la madrugada regresé a la cabaña. Pero el sueño no llegó. Me tumbé en la litera, escuchando el silencio. Sin viento. Sin ruido. Solo la espesa quietud, como si el aire mismo contuviera la respiración. Al amanecer caí en un sueño inquieto, despertado horas más tarde por el grito. Chillido de un gallo. Era la vieja gallina de Corneb, rascando el patio. La luz de el día ya se filtraba por la ventana. Salí a los corrales. Los animales pastaban tranquilamente como si nada hubiera pasado. Las vacas masticaban heno, las ovejas se empujaban junto al pesebre. Ninguno. Rastro de tensión nocturna. Corneb apareció media hora más tarde con un cubo en la mano. De trigo para las gallinas. Entonces, doctor. Preguntó secándose el sudor de la frente. ¿Viste algo? Los animales realmente se comportan de manera extraña por la noche, respondí. Observando la manada. Siguen mirando al bosque como si estuvieran siguiendo algo. Volvieron la cabeza al mismo tiempo. El rostro del granjero se ensombreció. Entonces no fue mi impresión. ¿Y qué hay en esa madera? Nada de lo que veo. Pero vaciló, tal vez sea algo que no vemos. Un olor, un sonido más allá de nuestra percepción. Corneb meneó la cabeza. Doctor, vivo aquí desde hace décadas. Conozco este bosque como la palma de mi mano. Nunca he visto nada como esto. Prometí pensarlo y comunicarme contigo en unos días, pero mientras conducía. Cuando regresó a casa, ya lo sabía, no se trataba de una cuestión de medicina ni de diagnóstico. Veterinarios. Al llegar, me sumergí en Internet. En foros de ganadería encontré informes similares. Los agricultores describieron el mismo patrón, animales inquietos. Noche caída en la producción de leche, ojos fijos en el límite del bosque. En uno de los temas, me llamó la atención el comentario. Sucedió en nuestra región. Los animales miraban el bosque alrededor. Mismo tiempo. Descubrimos que cerca había un antiguo cementerio. El dueño vendió la tierra y se fue. No vaya a esos lugares, doctor. Un colega nuestro sufrió.
3 meses, luego vendió el ganado a cualquier precio y se trasladó a la ciudad. Dice que no eran solo los animales los que lo sentían, las personas también. Le envié un mensaje privado al autor. La respuesta llegó al día siguiente. No pierdan el tiempo. Comprueben si hay algún cementerio abandonado o lugares de enterramiento. Muertes violentas cercanas. Si es así, sal mientras todavía hay tiempo. Llamé a Corneb y le pregunté atentamente sobre la historia de esas tierras. ¿Encontró la causa, doctor? Aún no. Pero dime, antes de tu colonia, ¿había algo aquí, un pueblo? Tal vez. Largo silencio. Pueblo de Kedrovka. Durante la guerra, los alemanes llevaron a todos los residentes al bosque y les disparó. Luego, en los años 50, se convirtieron en granjas colectivas. En los años 90 compré el terreno. ¿Y dónde sucedió exactamente esto? Allí en el claro, lado noreste. Todavía puedes ver las tumbas si miras lo suficiente. Un escalofrío me recorrió. Era exactamente hacia ese punto al que se dirigían los animales. ¿Las miradas? Stefan Mikhailovich, ¿y si intentáramos mover los corrales al otro lado del claro? ¿Quizás lejos del bosque? Podemos intentarlo, respondió sin convicción. Pero dudo que eso suceda. El fin de semana siguiente regresamos a la finca. Pasamos todo el día arrastrando cercas metálicas hacia el lado sur, lo más lejos posible del bosque. Al anochecer, Corneb se retiró a casa, pero yo me quedé. Esta vez no se marcharía sin respuestas. Poco después de medianoche abandona la cabaña en silencio. Los animales en los nuevos corrales volvían a mirar hacia el noreste en dirección a las fosas comunes de Kedrovka. Pero ahora estaba preparado. En mi mochila tenía unos binoculares, una cámara cenit analógico y una potente linterna. Comenzaron el ritual de vigilancia. Cabezas girando al unísono, fijadas en algo. Más allá de los árboles. Levanté los binoculares y escaneé la línea del bosque. Al principio, solo troncos oscuros moteados por la luz plateada de la luna. Pero poco a poco mis ojos se acostumbraron y entonces vi. Entre los pinos algo se movió. No era un animal, muy alto. No era humano, él. Los contornos parecían distorsionados, envueltos en harapos que ondeaban sin viento. El corazón se aceleró, las manos temblaron. Intenté tomar fotos, pero el cenit fue inútil en oscuridad, el flash solo lo ahuyentaría. La figura se detuvo justo enfrente de la finca y, aunque no pude ver su rostro, sentí cuando sus ojos se fijaron en mí. En ese momento los animales volvieron la cabeza, todos a la vez, en mi dirección. Bajé lentamente los binoculares. La figura había desaparecido, pero los animales permanecían mirándome. Me quedé inmóvil en medio del claro, mientras docenas de pares de ojos me traspasaron en la oscuridad, pupilas brillantes como cuentas de ámbar negro. Me retiré hasta la cabina, paso a paso. Me siguieron con la mirada, sin pestañear, sin para mezclar. Solo cuando cerré la puerta escuché el sonido seco de unos cascos que regresaban hacia la casa. Bosque. Me senté en el banco junto a la ventana, tratando de organizar mis pensamientos. No hubo explicación científica. Ni siquiera un médico. Los animales estaban reaccionando a algo en ese bosque, algo vinculado a esa masacre. Y ahora sabía que yo estaba allí. Pasé el resto de la noche haciendo guardia. Los animales permanecieron inmóviles hasta el amanecer. Como estatuas. Cuando los primeros rayos de sol tocaron las copas de los árboles, ya era como si se hubiera roto un hechizo. Se estiraron, bostezaron y se dirigieron hacia él. Pesebres. Corneb llegó por la mañana, más sombrío que de costumbre. Entonces, doctor. Ahora entiendes lo que he estado soportando durante semanas. Stefan Mikhailovich, ¿cuánto tiempo lleva usted aquí? 30 años. Compré el terreno en el 73, construí la casa, monté la finca. Y nunca. No vi nada de eso.
Miró al bosque en voz baja. Una vez en el 87, creo, las vacas también perdieron leche y se pusieron inquietas. Noche. Pero pasó rápidamente en 5 días. ¿Qué cambió? ¿Por qué paraste? Llovió. 3 días de tormentas sin parar. Después de la lluvia todo volvió a la normalidad. Lo anoté en mi cuaderno. Quizás fue una cuestión de humedad, de presión atmosférica. Las últimas 2 semanas habían sido secas, sin brisa. ¿Alguna vez has pensado en buscar la iglesia? Un sacerdote podría. El rostro de Corneb decayó. Ya miré. Vino el padre Nicolai del pueblo vecino, roció agua bendita y oró. Dio resultados durante 3 días. Entonces todo volvió. Y las personas más ancianas de la región. ¿Alguien recuerda lo que pasó aquí? El viejo clava de Dubrovka vivió la guerra. Dice que los alemanes no solo dispararon. Los residentes de Kedrovka solían interrogarlos. Estaban buscando algo. Luego se llevaron a todos al bosque. ¿Y los soldados? ¿Qué les pasó? Los partisanos los mataron en el mismo lugar. 2 meses después de la masacre. La imagen era clara. Un suelo empapado no solo por la sangre de las víctimas, sino también por sus verdugos. No fue una sorpresa que los animales se sintieran así. Le pedí a Corneb que me llevara al lugar exacto. Caminamos hacia el claro noreste, donde entre abedules y pinos todavía se podían distinguir depresiones en el suelo. Hoyos irregulares cubiertos de hierba, pero inconfundibles. Aquí estaba, dijo Corneb, deteniéndose ante la tumba más grande. El aire estaba cargado de un silencio que solo se encuentra en los cementerios. Ni siquiera los pájaros se atrevió a cantar allí. Me arrodillé y examiné el suelo con atención. Era un terreno común. Negro y fértil. Sin huesos, sin rastros visibles. 6 décadas habían reducido. Todo hecho polvo. Pero el sentimiento de pena era palpable, como si el suelo mismo respirara dolor. Stepan Mikhailovich, nunca has puesto aquí un monumento conmemorativo. No, en la época soviética no estaba permitido. ¿Y ahora, para quién? ¿Familiares o? Murió o se extendió por todo el mundo. Regresamos a la finca. Examiné a los animales nuevamente. Durante el día se veían saludables. Pero la leche de vaca siguió desapareciendo, sin signos de inflamación. Doctor, ¿no tiene alguna sugerencia? Preguntó Corneb con voz espesa. De desesperación. Ya estoy pensando. Quizás sería mejor vender el ganado y mudarse a la ciudad. Pero miremos una noche más. Intentaré otro enfoque. Por la noche, tan pronto como Corneb se retiró a casa, me preparé para una nueva experimento. En mi mochila puse una grabadora. Si algo sucediera en el bosque. Tal vez la tecnología captaría lo que mis ojos no podían ver. A medianoche los animales asumieron sus posiciones habituales. Encendí la grabadora y lo coloqué a unos metros del corral, con el micrófono mirando hacia el bosque. Sobre la 1 de la madrugada se repitió el mismo fenómeno de la noche anterior. Tú. Los animales empezaron a girar la cabeza lentamente, como siguiendo algo invisible. Levanté los binoculares. Esta vez la figura era más clara, alta, delgada, envuelta en trapos oscuros. Se movía entre los árboles con deliberada lentitud, deteniéndose ante cada tumba, como si inspeccionara su dominio. Pero no estaba solo. Distinguí otras 2 siluetas más adelante, fundidas en la oscuridad. La grabadora funcionó, registrando el silencio de la noche. Entonces tomé una decisión. Arriesgado. Tomé una linterna potente y apunté con el haz de luz a la figura más alta. Próximo. Lo que surgió de la oscuridad me hizo retroceder en estado de shock. Era un hombre. O lo que quedó de uno. La piel gris tierra, los ojos hundidos en cuencas vacías, la boca entreabierta en un suspiro eterno. Rastros de un uniforme. Soldado alemán o soviético, imposible de distinguir, colgado de su cuerpo. Esquelético. La figura se detuvo, se volvió hacia la luz y con agonizante lentitud.
Levantó la mano. Apagué la linterna y corrí hacia el refugio. No escuché pasos detrás de mí, pero mis piernas me llevaban como si algo mucho peor que la muerte me persiguiera. Me encerré dentro de la cabaña, jadeando con el corazón latiendo contra mis costillas. La grabadora quedó atrás, pero no tuve el valor de volver a buscarla. Por la mañana lo encontré en el mismo lugar. La cinta estaba al final. Cuando lo reproduje, escuché solo el murmullo del viento y la respiración ocasional de los animales. Pero en la marca 47 minutos apareció una voz humana, baja, confusa, en un idioma extranjero. Desconocido. Digitalicé el extracto y se lo envié a un lingüista de la universidad. La respuesta llegó 2 días después. Es alemán. La calidad es mala, pero logré identificar algunas palabras: los muertos. Descanso, venganza. Parece una oración, o una maldición. ¿Dónde grabaste eso? No respondí la última pregunta. Durante los días siguientes, llamé a todos los veterinarios y científicos animales que conocía, preguntando sobre casos similares. La mayoría se rió o sugirió que buscara un psiquiatra. Pero un viejo médico de Tulskaya contó una historia reveladora. En los años 80 tuvimos un caso como este. Se construyó una finca donde anteriormente había un campo de concentración. El ganado enfermó, la leche se secó, los terneros nacieron muertos. Hasta que el dueño cedió el lugar. Durante 10 años nada creció allí. ¿Qué resolvió? Quizás el clima, o el hecho de que dejaron de enterrar gente allí. Los muertos, después de todo, descansaron. Pero Kornev no tenía tiempo. La granja era su único medio de supervivencia. Decidí probar un último recurso. En la biblioteca regional encontré archivos sobre él. Historia militar de la zona, una lista de 127 residentes de Kedrovka ejecutados y 31 soldados alemanes asesinados por partisanos en el mismo bosque. Escribí todos los nombres y fui a ver al padre Nikolai en Dubrovka. Recuerdo haber bendecido la herencia de Kornev, dijo después de escuchar mi historia. Pero esto va más allá de una simple bendición. ¿Qué sugieres? Una paniquida para todos los muertos. Rusos y alemanes. La muerte no hace distinción. ¿Crees que esto ayudará? No le queda otra opción. O abandonas la granja o lo intentas. El sábado éramos 3, yo, el padre Nikolai y el salmista Piotr. Kornev nos recibió con un suspiro de alivio. Tal vez funcione ahora, murmuró. Ya estaba pensando en sacrificar el ganado. La ceremonia se llevaría a cabo al borde del bosque, junto a las fosas comunes. El sacerdote desdobló un análogo portátil y encendió velas. El salmista ajustó un pequeño sintetizador, reemplazando el órgano de la iglesia. Empezamos, anunció el sacerdote alzando la voz, acuérdate, Señor, que las almas de tus siervos asesinados. Y empezó a leer los nombres de mi lista. En primer lugar, los habitantes de Kedrovka. Iván Petrov, María Petrova, Anna Sklatchikova, Katia Volkova. Luego los soldados alemanes, Hans Müller, Friedrich Schmidt, Wolfgang Kraus. Cuando llegó a la mitad de la lista, un silencio sobrenatural descendió sobre el lugar. Hasta el viento se detuvo. Los animales de la granja dejaron de pastar y se volvieron hacia nosotros. Dirección. ¿Te sientes? Susurró el salmista. Están escuchando. El sacerdote continuó leyendo. El salmista acompañó con una melodía fúnebre en el sintetizador. Observé el bosque tenso. Mientras se pronunciaba el apellido, un sonido resonó en el bosque. No fue el viento. Ni el chasquido de ramas. Fue algo así como un largo suspiro de alivio. Memoria eterna, concluyó el sacerdote santiguándose. Guardamos los objetos sagrados y regresamos a la finca. Kornev nos sirvió té con miel mientras se ponía el sol. Bueno, doctor, dijo el granjero. ¿Te quedas a comprobarlo? Acepté.
Necesitaba estar seguro de que la paniquida había hecho efecto. Y la noche transcurrió en paz. Los animales se echan como cualquier ganado sano. Ninguna mirada se volvió hacia el bosque. La grabadora grabó solo los sonidos habitual, la respiración de las vacas, el susurro de los ratones en el heno. Por la mañana volvió la leche. Funcionó, dijo Corneb, ordeñando las vacas con una sonrisa que no había visto en mucho tiempo. Semanas. Gracias a Dios, funcionó. Escribí un informe detallado para los archivos del servicio veterinario. El diagnóstico oficial: síndrome de estrés de etiología indeterminada, con recuperación espontáneo. Pero yo sabía la verdad. Años más tarde recibí una tarjeta de Corneb para Navidad. Decía que el negocio iba bien. Los animales estaban sanos, la leche era abundante y que en el bosque por fin reinaba la tranquilidad.